Sean todos bienvenidos al tercer episodio del podcast de la Juventud Anticapitalista del Yabasta en Córdoba. Un año después del Mayo francés, el Cordobazo de 1969 fue el punto más álgido de la lucha de clases, de las movilizaciones obreras y estudiantiles, de esos años que marcaron a fondo la historia no solo de la provincia de Córdoba, sino de toda la Argentina. Enfrentando la feroz dictadura del general Onganía, se demostró la enorme capacidad y tradición de lucha de la clase obrera argentina, el surgimiento del clasismo y la unidad obrero-estudiantil. En tiempos de pandemia, hablemos de qué fue el Cordobazo y cuáles son sus aportes para nuestro presente. En un nuevo aniversario del Cordobazo, desde el Yabasta Juventud del Nuevo Más, vamos a hacer un repaso de este momento de nuestra historia, con los pies en el presente en medio de la pandemia y con la mirada en el futuro por la consolidación de la unidad obrero-estudiantil. Hola, que tengan buena jornada. Gracias por escucharnos. Nosotros somos parte del Yabasta en Córdoba y nos van a encontrar en las redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, como Yabasta FF&H UNC, Yabasta F Sociales UNC, Yabasta Psico UNC, también en Twitter como Yabasta UNC y en el Facebook y el Instagram de El Nuevo Más Córdoba. En el día de la fecha, para hablar un poco sobre historia, haciendo ejercicio de la memoria activamente, vamos a contar con el aporte de dos compañeros. Ellos son Facu y Franco, militantes de la agrupación Yabasta. Son estudiantes de la carrera de Historia en la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba. Nos van a contar un poco de cuál era el contexto en el que surge el Cordobazo, cómo fueron esos días y qué lecciones podemos sacar hoy para intervenir políticamente en el medio de esta pandemia. Vamos a arrancar con Facu. Buenos días, ¿cómo estás? Hola Noé, saludos a todas y todes. Para comenzar, queremos saber cómo era el contexto en el que surge esta gesta histórica del Cordobazo. Bueno, para entender el contexto del Cordobazo hay que remitirse a la provincia de Córdoba en la década del 60. Lo que hay que entender acá es que esta provincia ya no se dedica pura y exclusivamente a la agricultura y a la ganadería, sino que ahora es un centro industrial importante para el país. El antecedente es que en la década del 40 y del 50 se impulsa toda una serie de programas para la construcción de obras públicas y la construcción de fábricas. Estas fábricas están orientadas a la producción de insumos para la industria militar. Entonces se construyen algunas fábricas importantes. La fábrica de aviones, el complejo militar industrial, la industria aeronáutica y militar. ¿Qué es lo importante de esto? Es que sienta las bases para el desarrollo de la industria eléctrica y mecánica de la provincia. Este momento coincide entonces con la instalación de empresas como Fiat, como ICA, lo que ahora es Renault, EPEC, ¿no? Esta empresa provincial proveedora de energía eléctrica estatal de la provincia de Córdoba, entre otras, que aumenta el peso de la clase trabajadora en la ciudad. Y me pregunto qué características tenían estos trabajadores que poblaban las fábricas en la ciudad de Córdoba en aquel momento. Los nuevos obreros provenían del campo, tanto del interior de Córdoba como de otras provincias. También de sectores de clase media empobrecida, mayoritariamente de carreras técnicas y con un alto grado de calificación. Bien. Hay que aclarar que si bien presenta un desarrollo industrial importante, no dejó de ser nunca una provincia que se dedica a la agricultura y a la ganadería. O sea, va a mantener todavía ese carácter agrario, incluso hasta la actualidad, hasta los días de hoy. Bien, clarísimo, Facu. Aprovecho para darle la bienvenida a nuestro otro compañero, Franco. ¿Cómo está, Fran? Bueno, hola Noé, ¿cómo andas? Bueno, quiero preguntarte cómo impacta en la ciudad la transformación en la producción. La instalación de la industria automotriz con la Fiat y con la Renault a la cabeza da lugar a un desarrollo proletario doblemente concentrado, tanto geográfica como productivamente. Específicamente, se construyen viviendas en barrios periféricos de la ciudad de Córdoba, cercanos a las fábricas, como lo son los barrios de Ferreira, de San Lorenzo, de Deán Funes y Empalme, donde vivían los obreros que trabajaban en la Fiat, y en los barrios de Santa Isabel, Villa El Libertador y barrio comercial cercano a lo que era el complejo de la ICA Renault.
Y bueno, este nuevo contingente obrero se organizaba en sindicatos de SITRAC, que era el sindicato de trabajadores de Fiat Concord, y en SITRAM, sindicato de trabajadores de Fiat Matterford. Lo que hay que destacar de esto es que estos dos sindicatos de la Fiat, que eran por planta, se mantenían independientes frente al ESMATA y la UOM, que se disputaban la representación. Esto era porque la patronal de la Fiat presionó a los gobiernos, tanto de Frondizi y el de Ilia, para poder obtener sindicatos de planta y así asegurarse un interlocutor que mantenga controlada la fuerza laboral. Bueno, estos sindicatos, el ESMATA y la UOM, estaban manejados por la podrida burocracia sindical peronista perteneciente al bandorismo. Ahí hay que recordar que Augusto Bandor fue quien, con la bendición de Perón, logra recuperar una enorme parte del movimiento sindical, practicando un sindicalismo conservador, negociador y traidor. Y hay que agregarle que en el caso particular de Córdoba fue totalmente ineficaz de proteger los intereses sindicales locales. Y bueno, otro gremio importante en las jornadas del Cordobazo fue el de Luz y Fuerza, que agrupaba a los trabajadores de EPEC, en donde Agustín Tosco era el secretario general y bueno, uno de los referentes de un nuevo movimiento sindical, clasista, antiburocrático que comenzaba a surgir. Bien. ¿Y quién dirigía nacionalmente los sindicatos en ese momento? A nivel nacional, el sindicalismo se encontraba nucleado por la Confederación General del Trabajo al mando de Augusto Timoteo Bandor. Bueno, en el año 68 va a sufrir una ruptura y va a surgir la CGT de los argentinos, en la cual va a estar dirigida por un trabajador gráfico ligado a la corriente social cristiana peronista. Lo que pasa es que hay un realineamiento de las centrales sindicales cordobesas, donde Atilio López, de la UTA, va a estar cercano a esta corriente social cristiana peronista. Bueno, y además de toda esta descripción acerca de todo el movimiento sindical, el Cordobazo va a tener una particularidad, que es la entrada, el ingreso de un movimiento estudiantil que estaba muy politizado, ¿no? Además, influido por el Mayo francés, supongo. La Alianza Obrero Estudiantil es uno de los elementos más importantes del Cordobazo, porque hay que tener en cuenta de que a partir de la reforma de 1918 los estudiantes empiezan a participar en la vida política de una forma muy activa. Era un sector que estaba constantemente sufriendo persecuciones y quita de derechos. El Cordobazo tiene su sello distintivo, que es la conformación de una alianza entre los obreros y los estudiantes, principalmente antiperonistas. Venían bastante decepcionados con el frondinismo y con las izquierdas tradicionales, como el Partido Socialista y el Partido Comunista. Bien, claro. A modo de conclusión, les puedo decir que el Cordobazo se enmarca en un contexto mundial más amplio de movilizaciones que cuestionan la base de la dominación capitalista. En Sudamérica va a haber expresión de eso, va a haber expresiones de lucha, va a haber expresiones de ascenso de sectores de masas, mientras que la Revolución Cubana va a marcar el surgimiento de las corrientes políticas que impulsan la lucha armada. Y cayeron compañeros presos nuevamente, y cada vez se acentuaba más el propósito de introducir esa política comunitaria. Nos hablaban de un nuevo tipo de democracia, nos hablaban de un nuevo tipo de representatividad, y entramos entonces al año 1969, donde la imagen de este compañero que hoy le rendimos homenaje iba cruzando la historia y manifestándose cada vez más vibrante en la expresión de quienes luchaban. Y esa política represiva que tendió a comprimir la rebelión del pueblo fue acentuada hasta el grado inconcebible de atacar las manifestaciones estudiantiles a balazos y atacar al movimiento obrero no solo en sus protestas públicas, sino en todos sus derechos. Durante todo el mes de mayo, la bronca contra la dictadura de Onganía fue increciendo y hubo algunos acontecimientos que prepararon las jornadas del 29 y 30. Repasemos las más importantes. El día 13 de mayo, el gobierno deroga los regímenes especiales del llamado Sábado Inglés,
esto es, trabajar ese día en media jornada y cobrar la jornada completa. Esto provocó la radicalización de una asamblea del gremio mecánico de aproximadamente 4.500 trabajadores que terminó con el abucheo al secretario general del ESMATA y la irrupción de la policía al lugar donde se realizaba la asamblea. Al otro día, el movimiento obrero cordobés declaró una huelga de 48 horas, en solidaridad también con otras luchas, como la provincia de Mendoza, Tucumán y San Juan, y en repudio a la represión estudiantil en el barrio Clínicas, por lo que se llama a un paro general de 36 horas para el 29 de mayo. Ese día, los obreros de Córdoba abandonaron sus puestos de trabajo y marcharon hacia el centro de la ciudad desde las fábricas. A ellos se les fueron sumando estudiantes y vecinos. En el centro los reprimió la policía para intentar dispersarlos y desde las 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde se produjeron violentos enfrentamientos en diferentes puntos de la ciudad. Los trabajadores resistieron. Por la tarde, las fuerzas de seguridad podían controlar solo 10 manzanas en torno al departamento de policía. Aproximadamente a las 5 de la tarde, el ejército entra en acción, ocupando el centro por la noche y comenzando la tarea de recuperar la ciudad. Lo primero en destacar de esta jornada fue la capacidad de la clase obrera de dirigir a sectores masivos del estudiantado y clase media en general, con sus métodos de acción directa golpeando al corazón de las instituciones del régimen y a las propias relaciones sociales capitalistas que ellas garantizan y reproducen. Sin embargo, tuvo sus límites al no lograr extenderse a otros puntos neurálgicos del país, principalmente los cordones industriales del Gran Buenos Aires. Tampoco logró consolidar una organización de los trabajadores independientes. El Cordobazo fue un triunfo para la clase trabajadora porque provocó la renuncia de Bacena, ministro de Hacienda de la dictadura de Onganía, y la hirió de muerte. Crecieron las organizaciones clasistas y la izquierda revolucionaria entre el activismo, se sucedieron otros procesos como el Cordobazo en diferentes puntos del país, y se abrió un periodo de crisis para la clase dominante en la Argentina, que luego se intentó reabsorber mediante las elecciones y la vuelta de Perón en 1973. Finalmente, el terrorismo de Estado de la AAA durante ese gobierno, y seguido a esto, el sangriento golpe de Estado de 1976 y la dictadura genocida que le siguió, pretendió enterrar de una vez y para siempre la revuelta obrera más significativa de nuestra historia. Pero, spoiler alert, contrariamente a los que dicen que esta tradición se ha perdido, conflictos recientes demuestran que está ahí, vigente. Resurge y recomienza al calor de las luchas y la solidaridad entre trabajadores y estudiantes. En 2018 los estudiantes tuvimos nuestra rebelión en defensa de la educación pública y frente a los recortes brutales del gobierno de Macri. En la Universidad Nacional de Córdoba mantuvimos una ocupación de los edificios más importantes de la facultad en solidaridad con los docentes que hicieron una movilización histórica en defensa de sus salarios. Volviendo a la solidaridad entre estudiantes y trabajadores, los trabajadores de Luz y Fuerza se acercaron a las tomas para contarnos su experiencia de organización y lucha que estaban viviendo contra la privatización del gobierno de Córdoba. En especial en el sector de Villarreol, de los trabajadores de Luz y Fuerza, pudieron replicar todo lo que habían visto del conflicto de los estudiantes, de las asambleas masivas, de discusión permanente entre las personas como método de organización y lucha. En esos días también los estudiantes nos acercamos a dar solidaridad y apoyo a los trabajadores de Molino Minetti que se encontraban en lucha exigiendo el salario que les adeudaba una patronal durísima. ¿En qué sentido tomamos al Cordobazo hoy? ¿Qué lecciones sacamos de lo que fue ese periodo histórico? Hoy atravesamos mundialmente una pandemia. América Latina está en el ojo de la tormenta. El récord de contagios sube hora tras hora y así también suben las muertes de personas, sobre todo aquellas de sectores populares. El avance de la pandemia comienza a desnudar la brutalidad del capitalismo, una brutalidad aumentada por el coronavirus y que tiende a incrementar también la brecha entre las condiciones de vida de explotados y explotadores, generando una mayor polarización social y junto con esto una incipiente polarización política por derecha y por izquierda, que se pueden potenciar y llevar a una nueva realidad. En nuestro país, rondando los 70 días de aislamiento preventivo obligatorio, se ve como una medida fundamental para evitar la propagación del virus, aplicada sin garantizar derechos básicos, profundiza las desigualdades y los antagonismos de una sociedad dividida en clases, donde trabajadores y trabajadoras sufren el avance de las patronales sobre sus condiciones de trabajo y de vida, donde en los barrios más pobres, en los que se vive en condiciones de hacinamiento, cuesta mucho más mantener la cuarentena. La presión para levantar esta medida de prevención se hace sentir en todo el país, con la excusa de la pérdida de los empresarios.
mientras desde el Estado se prohíben asambleas y todo tipo de manifestaciones con la excusa del contagio, pero no pueden tapar la bronca que genera tanto atropello. A 51 años de la gesta histórica del Cordobazo, se multiplican los conflictos en esta provincia. Los trabajadores y trabajadoras de la Municipalidad de Córdoba pelean contra los recortes de horas y salarios, así como contra la reforma jubilatoria de Schiaretti. La lucha de los profesionales de la salud contra la criminalización de 2 médicos en Saldán, municipio del Gran Córdoba, a quienes se los responsabiliza por los contagios de COVID-19 a población de riesgo en esa ciudad, siendo que el gobierno no brinda los insumos necesarios, ni realiza testeos, incluso ni siquiera han depositado el bono de los 5.000 pesos. Así también los conflictos de los trabajadores municipales de Jesús María, de aquellos que trabajan en las aplicaciones y deliveries, y de los trabajadores y trabajadoras del transporte público, que desde abril no perciben sus salarios. Mientras tanto, las conducciones de los centros de estudiantes mantienen cerrados los mismos centros de estudiantes y los estudiantes no tenemos un lugar donde poder organizarnos para intervenir políticamente en la realidad y así poder apoyar a todas las medidas que surjan desde los trabajadores, como la lucha que están llevando los municipales actualmente en Córdoba, además de poder utilizar las facultades que están actualmente vacías para poder acopiar materiales para escuelas y hospitales y bueno, llevar adelante una campaña de acciones solidarias entre los de abajo. Los conflictos y las luchas obreras están resurgiendo y se multiplican, no solo en Córdoba, sino también a lo largo y ancho del país. Desde la izquierda tenemos que apoyar incondicionalmente cada pelea, hacer acciones solidarias para estrechar lazos con los trabajadores, exigir que los sindicatos se abran y se pongan a disposición del activismo, porque las disputas se hacen cada día más concretas. Desde el Ya Basta nos organizamos al servicio de estas luchas, como dice el cantito que es tradición cuando salimos a la calle. ¡Qué cagazo, qué cagazo! Caminen por la calle los hijos del Cordobazo. Así termina la tercera edición de nuestro podcast. Queremos recordarles nuestras redes sociales. Nos encuentran tanto en Facebook como en Instagram, como Nuevo Más Córdoba, Ya Basta FF y HUNC, Ya Basta F Sociales UNC, Ya Basta Psico UNC. También nos encuentran en Twitter como Ya Basta UNC. Nos encuentran también en la calle con una bandera roja al lado de cada trabajador y trabajadora que se levanta exigiendo mejores condiciones laborales. Y como siempre les queremos decir que si les gustó el podcast, lo compartan con sus amigues, compañeros de trabajo y de estudio. Y nos reencontramos en la próxima emisión. Un abrazo grande para todos, que tengan buena jornada.